Tu pareja no deja de culparte por todo lo malo en la relación. Siempre te hace responsable tanto de los males y discusiones de pareja como también de sus problemas internos. Déjame decirte que esta forma de culpabilidad es una de las técnicas favoritas pasivo-agresivas que utiliza un psicópata o una psicópata, un trastornado narcisista o un egocéntrico o egocéntrica. Te invito a que puedas quedarte porque el tema está interesante. Y si de alguna manera llegaste a este video, es porque algo en tu interior necesita respuestas. Porque estás observando y viendo que tu pareja no está teniendo comportamientos normales y que además te sentís algo confundido o confundida. Las técnicas pasivo-agresivas son las que las personas con trastorno narcisista o los psicópatas integrados usan y quieren someter a sus víctimas usando la culpabilidad y el sentido de responsabilidad de todo lo malo que pasa, ya sea en la relación como de manera individual. Es decir, que no solo echará culpa a la víctima de problemas de pareja, sino que también de problemas y situaciones internas que tiene el sociópata o la narcisista. Bueno, vamos a dar un repaso a estas técnicas, pero también vamos a enseñar a cómo no caer en ninguna de estas. Vamos a desvelar los secretos que utilizan estas personas para envolverlos, para engancharlos, manipularlos, para así conseguir lo que justamente ellos y ellas quieren que hagas. Estas personas utilizan una gran variedad de técnicas para poder manipularlos, exprimirlos y conseguir que hagas lo que quieren. Una de las típicas estrategias de los psicópatas integrados o de los trastornados narcisistas es utilizar todo tipo de recursos para intentar que sus víctimas queden paralizadas por el sentimiento de culpa o la culpabilidad, lo cual la culpabilidad les da una gran ventaja. Y es que los psicópatas, que son absolutamente incapaces de asumir o de reconocer la responsabilidad por prácticamente nada de lo que hacen, sin embargo, utilizan diferentes estrategias de proyección para proyectar esa culpabilidad sobre las que sí son las verdaderas víctimas. La técnica que vamos a dedicar el día de hoy es la culpabilidad, que justamente busca proyectar una imagen de víctima inocente, de perrito lastimado, de persona que tiene al revés que la realidad. Infunde la manera de intentar presentarse como víctima de su víctima, y lo más increíble es que lo termina consiguiendo. Además de esta técnica de la compasión o la técnica de inducir la piedad, los psicópatas son muy verbiales, muy proverbiales, por cómo utilizan una especial estrategia de demolición en la autoestima de su víctima, basada en llevarla a esta, a la víctima, a sentirse culpable por no sabemos muy bien qué. El psicópata va a utilizar una técnica de ninguneo, muchas veces acompañada de silencios de pasivo-agresión, para dar a entender a la víctima que algo terrible, que algo atroz, injusto, muy malo o inadecuado tuvo que hacer, pero por supuesto sin decirle o señalarle nunca el qué o qué fue. De este modo, las personas que generalmente ya desgastadas, erosionadas en su autoestima, o a veces con la autoestima muy baja o muy rota, son todo lo que el psicópata o la trastornada narcisista quiere de esta estrategia psicopática, que por supuesto consiste mediante el ninguneo, el hacerle el vacío, el tratarle mediante el silencio, el no responder sus preguntas, las miradas, esas miradas que utilizan también para penetrar a la víctima y hacerla sentir una porquería. Mediante todas estas técnicas, inducir un sometimiento mental, psicológico, que también tiene mucho de hipnótico, pero que busca precisamente que la víctima empiece a examinarse, empiece a hacer un examen de conciencia, empiece a ver qué es lo que ha hecho mal, no encontrando nada,
busca y rebusca en su memoria para intentar ver qué es lo que ha podido generar en el psicópata esa respuesta de castigo. Los psicópatas periódicamente recurren a estas estrategias. Imagínese a usted como un tablero con botones. Este psicópata o esta narcisista manipuladora empieza a pulsar los botones de su tablero, esperando que alguna tecla responda, hasta que consiguen finalmente que personas completamente normales empiecen a sentirse culpables, solamente porque su pareja psicópata o la trastornada emocional empieza a utilizar esta técnica del silencio, el ninguneo, el llevar a pensar a la víctima que algo terrible tuvo que hacer. Una estrategia que es una variante de esta es la luz de gas, por la que los psicópatas van literalmente volviendo locas a sus víctimas, haciéndoles recordar cosas que no han dicho nunca, o haciéndoles ver problemas que no han tenido, haciéndoles acusaciones falsas sobre realidades que no han ocurrido, intentando proyectar un mundo, una realidad alternativa, que no tiene nada que ver con lo que la víctima está viviendo. Por supuesto que el objetivo de esta estrategia es una confusión. Mediante la luz de gas es inducir la sensación en la víctima de no estar bien de la cabeza, de estar loco, de distraído. Es decir, la víctima va a empezar a dudar de su equilibrio, de su salud mental, de su percepción de la realidad misma. Y esa duda le abre al psicópata integrado una enorme posibilidad de conseguir mediante la culpabilización, mediante la disonancia cognitiva, aquello que busca obtener de su víctima. La estrategia de la luz de gas, que consiste en poco a poco intentar volver loca a su víctima a base de confrontarla, bien con hechos que no han existido o bien con hechos que sí existieron, pero de los que les va a ir extrayendo, de los que va a ir sacando el significado real y va a empezar a acomodarlos a su manera, va a ir dándole un sentido completamente diferente. Es decir, utilizan las medias verdades, utilizan cosas que sí realmente han pasado, que sí realmente han ocurrido, pero que la víctima entra en una confusión. ¿Por qué? Porque el psicópata o la trastornada manipuladora no le da el mismo significado. Porque esta persona trastornada le va a dar la vuelta a ese significado, siempre en el mismo sentido. Siempre en el sentido de que la víctima se sienta la mala, la inadecuada, la perversa. Es decir, de alguna manera revertir el proceso de victimización. Cuando el psicópata consigue esto, ha conseguido un gran objetivo. Revertir el proceso de victimización convertirá a su víctima en alguien que tiene la sensación de ser la victimaria. Esto hace que las verdaderas víctimas se pregunten si podrían ser ellas las causantes de los males. Por supuesto que estas preguntas son muy típicas en las verdaderas víctimas porque, dada la vuelta a la realidad de su propia percepción, invertido el proceso victimario, empieza a tener la sensación de lo que su psicópata proyecta en las víctimas. Es decir, la falsa sensación de ser las víctimas las causantes. Por supuesto que los psicópatas no hacen esto por casualidad, no lo hacen simplemente por deporte, sino que saben que una víctima insegura, una víctima que duda de su salud mental, es alguien que no va a hacer frente, que se va a dejar hacer lo que el psicópata quiera, que se va a dejar manipular mucho más fácilmente por esto y otros muchos recursos que utilizan. Es muy importante mantener la calma para no entrar en la locura que el psicópata nos está creando. Tenemos que aprender y tener una disciplina. Tenemos que tener una fidelidad. Y nuestra fidelidad va a hacer que siempre nos fijemos de los puros, duros y meros hechos. Y que no nos dejemos llevar a lo verbal, sino que vayamos a lo real, a lo que sucede. No escuchar ni ver la capacidad que tienen los psicópatas de retorcer una y otra vez la realidad, dándole la vuelta al significado de lo que es la percepción directa de lo real. Es muy importante mantener la calma para no entrar en la locura que el psicópata nos quiere crear. Cuando estés frente a un psicópata o a una psicópata, no podés estar atento, no podés estar atenta a lo que dice,
sino que tenés que observar de los hechos directos de la realidad. Los psicópatas van a querer darle la vuelta a todo, no solamente por lo que sufren, sino por la falsa acusación de ser ustedes los psicópatas o las psicópatas, o de ser los causantes de todo el problema de conflicto de pareja, de la ruptura, del divorcio, de las discusiones, de la separación, de todo aquello que luego los psicópatas verdaderamente ellas y ellos son auténticos responsables. Mantener la percepción de la realidad con los psicópatas parece una tarea de titanes, sumado a que está constantemente distorsionando, envolviendo a la víctima, con el lenguaje, con la verborrea, con discusiones que cambian constantemente de tema, que van de un tema a otro, intentando saltar los temas que son complicados para el psicópata o para la narcisista, en los cuales saben que van a salir perjudicados y por lo tanto evadir esa responsabilidad. Requiere mucha autoobservación y a veces también la ayuda de un profesional de la salud mental que pueda explicarles cómo envuelven con estas técnicas de luz de gas, con el ninguneo que intenta desestabilizar primero y luego acusar de la propia desestabilización que los psicópatas o las psicópatas causaron en las verdaderas víctimas. Cuando una persona te manipula para desestabilizarte emocionalmente y luego te acusa del efecto que consiguió en ti, no tengas ninguna duda, te están manipulando. ¿Es una manipuladora o es un manipulador? Pero de igual manera, en cualquier caso, tenés que tener el agarre de la realidad, el agarre de los hechos. Te recomiendo que puedas escribir y sin que tu abusador o abusadora emocional lo sepa. Y por sobre todo, en tu intimidad, de lo que esta persona hace con sus hechos. Ese cúmulo de hechos que son reales, que son versiones, que son la lista de dolores, de sufrimientos, que la convivencia con ese psicópata o esa psicópata los llevó a sufrir. Mantener esta lista los hace salir de la realidad que el psicópata o la narcisista trastornada crea para ustedes, que como ya dijimos es totalmente falsa, pero también les hace recuperar el equilibrio mental de no creer que estás loco o que estás loca, que estás delirando o que estás creando una realidad alternativa, como muchas veces te acusan. Llevar esta lista los mantiene en la verdad. Cuando hablamos de un trastornado narcisista o de una psicópata integrada, hablamos de alguien que está agrediendo, ninguneando, utilizando estrategias de pasivo-agresión contra otra parte, que es la verdadera víctima, que percibe estas estrategias, que las sufre, que queda desestabilizada por parte de ese psicópata o de esa psicópata. Y que además, después de un tiempo, ese propio psicópata va a utilizar esa desestabilización en contra de la víctima. Encima que fue él o ella la que generó esas condiciones, esa inestabilidad, va a utilizar eso para hundir más a su víctima, para someter más, para dominar, para subyugar mucho más eficazmente, por la inseguridad, por el miedo, por la duda acerca de su estado mental que el mismo psicópata o la narcisista ha sembrado en la mente de la víctima. El ninguneo, la luz de gas, las técnicas pasivo-agresivas son virus mentales que introducen los psicópatas en las cabezas y que lamentablemente a veces duran muchos años, incluso también después de las rupturas, y causan o crean un efecto en la autoestima, en el autoconcepto de las atribuciones éticas que quedan muy destruidas precisamente porque estas estrategias llevan a creer que no estás o que no estaban bien de la cabeza, que ustedes eran los culpables. Déjame decirte que a los psicópatas, a las narcisistas, a los egocéntricos, no les gusta esto. No les gusta que hablemos de esto, que nos informemos de estos temas. No les gusta que revelemos estas estrategias, estos secretos, porque es muy fácil detectarlas si tenés esta información. Si hay alguien que te está ninguneando, que te retira la palabra, o que te da una de cal y una de arena, que consiste en hoy te doy cariño, amor, dedicación y la atención
y mañana te doy un castigo, un tratamiento silencioso, ignorarte, no hablarte durante días o durante semanas o meses, tratarte mediante miradas, miradas agresivas, miradas culpabilizantes, miradas que buscan anularlos o anularlas, que buscan que se sometan y miren hacia abajo y por lo tanto se salgan con la suya a la hora de hacerlos sentir como una porquería, como una basura, a la hora de hacerlos sentir culpables de lo que estos están justamente haciendo con vos. Preste atención cómo las técnicas de pasivo-agresión se combinan. No siempre son las mismas técnicas, sino que se combinan con periodos, donde los psicópatas pueden volver a ser muy cariñosos, muy atentos, donde llega nuevamente a abrumarlos con atenciones, con regalos, con muy buen sexo a veces, con cariño. Es decir, se cambia la estrategia para obtener un tipo de adicción, que es la adicción a la pasión, al enamoramiento pasional, a los altibajos que siempre generan los psicópatas en sus relaciones. Es decir, ese reforzamiento dual genera una adicción al sufrimiento emocional. Intenta por favor escaparte y correr de todas las personas que traten de manera silenciosa, de la persona que los ningunea, de la que los retira la palabra. No hay ninguna razón que justifique la agresión pasiva. Recuerda que la pasiva agresión es una de las formas de manipulación encubierta que utiliza todo manipulador y manipuladora, y muy especialmente son las que utilizan los psicópatas integrados. Te pido por favor que no entres en el juego de encontrarse ustedes culpables, porque alguien no les habla, o les retira la palabra, o la atención, o se está mostrando ofendida, ofendida, enojado o enojada, por no sabemos muy bien qué, porque estas personas nunca aclaran el porqué. Porque el objetivo de quien hace esta estrategia no es aclarar las cosas, no es mostrar una frustración, no es mostrar el disgusto por algo que la víctima ha hecho, sino que absolutamente todo lo contrario. Busca someter mediante la culpabilidad, asediar emocionalmente a la víctima mediante la duda de sí misma, mediante la duda de su equilibrio mental, mediante la duda de si no será un histérico o una histérica, una loca o un loco, una persona desestabilizada mental y emocionalmente. Te pido por favor no entres en su juego. Y recuerda siempre que sos inocente, que cualquier intento de pasivo-agresión contra ti y que siempre quien utiliza estas estrategias está intentando tocar alguna tecla de tu tablero para obtener algún beneficio que ella o él o a estos manipuladores les venga bien para sacar siempre alguna ventaja oportunista en sus estrategias de cómo siempre vivir de sus víctimas. La pasivo-agresión es verdadera manipulación y frente a ella tenés que mantenerte firme, con la mirada alta, sin dejarte amilanar, sin dejarte pisar o consumir por el intento que tu psicópata va a realizar una y otra vez, de que te sientas una porquería, de que te sientas anulado, de que te sientas anulada, de que te sientas un cero o una cero a la izquierda, frente a la magnificencia y ese narcisismo maligno que tienen estos trastornados y trastornadas. Te animo a que desenmascares estos intentos de pasivo-agresión, de ninguneo, de luz de gas, que no te dejes envolver por ellos o por ellas, y que hagas frente con asertividad y con autoestima, y que en su caso, si lo necesites, por favor solicita el apoyo o la ayuda de un médico de la salud mental, que por supuesto se especifique en estos temas para que puedas eliminar estos virus que han podido quedar insertados cuando a veces hace años plantaron estas dudas acerca de ustedes mismos y de ustedes mismas. Recuerda por favor siempre que sos inocente, que no hay nada que hayas hecho que merezca el tratamiento de pasivo-agresión. Te animo a que recuperada la convicción real de tu inocencia, siempre puedas mantener por el resto de tu vida la convicción de tu no merecimiento de ningún maltrato, de ninguna manipulación, de ningún ninguneo, y que puedas hacer frente practicando, por supuesto si es necesario, la ruptura y el contacto cero contra cualquiera que utilice estas estrategias para intentar moverte o manipularte o inducir a hacer lo que ellos o ellas quieren. Hasta aquí llegamos con este tema.
Realmente te agradezco que estés en este video y ojalá que de corazón te haya ayudado para empezar a reconstruir aquello que el psicópata les robó, que el psicópata usó para someter, para inducir a pensar que ustedes no valen, que no sirven y que estás frente a un ser que tienes y que debes adorar y hacerle un altar. Todo esto es falso. Tú vales, tú eres inocente. Recuerda siempre esto. Tú eres un ser de luz, empático. Porque a fin de cabo tenés que pensar que esta persona te eligió porque sabe y comprende conscientemente que eres un ser bondadoso, que no hay maldad en vos, que hay luz interna para resolver problemas, que eres perseverante, que eres un ser amoroso, que sos un ser amorosa y por sobre todo una persona que sabe y puede seguir y salir adelante siempre. Te pido, cuídate mucho, mimate mucho, respetate mucho y desecha estas personas psicopáticas, trastornadas, enfermas emocionalmente, narcisistas y egocéntricos. En fin, desecha totalmente todas estas personas tóxicas para tu vida. Por favor, si te gustó este video, compártelo y házmelo saber en los comentarios. Puedes suscribirte si así lo deseas, pero también compartirlo para que más personas sepamos acerca de este trastorno. Y recuerda que los empáticos estamos al poder. Mi nombre es Lucas Nahuel y desde aquí te mando un abrazo.